El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a visitar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El rey Herodes llegó a pensar que Jesús era Juan el Bautista resucitado y que en él obraban nuevos poderes, fuerzas milagrosas. Era como él se explicaba, ya que Jesús dio inicio a su obra mesiánica después de que Juan fue decapitado, después de que Juan murió. Jesús mismo dice de Juan el Bautista que es el más grande de los nacidos de mujer, el último profeta del Antiguo Testamento, aquel que le abrió los caminos al Señor, aquel que señaló al Cordero de Dios. Juan el Bautista fue testigo de que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, de que Jesús es el Hijo amado del Padre Celestial, de que Jesús es el Mesías. Juan mismo reconoció que él solamente era la voz que clama en el desierto, el que había de prepararle los caminos al Señor. Él sabía que tenía que desaparecer para que Jesús apareciera. Él sabía que tenía que disminuir para que Jesús creciera. Juan va a desaparecer de los escenarios cuando ocupó una figura principal. La gente llegó a confundir a Juan con el Mesías por su manera tan ascética de vivir. Juan el Bautista vivió en el desierto, no usaba ropa, sino que su ropa era cuero de camello, comía chapulines, miel silvestre. Realmente fue un profeta, fue un hombre de Dios que no se buscó a sí mismo, sino que supo abrirle los caminos a Jesús excelentemente. Un grande hombre. Este hombre, vemos cómo terminó. Juan el Bautista atraía a las multitudes,
de lugares muy lejanos venían a escucharlo. La gente se arrepentía de sus pecados y la gente se hacía bautizar por Juan. Encontramos a Juan que va a echarle en cara a Herodes su adulterio. Vive con la esposa de su hermano. Y esto pues Juan no lo puede soportar. Juan tiene que señalar aquella falta de este hombre que está en autoridad en aquel lugar. Juan no tuvo ningún temor, ningún miedo de amonestar, de corregir a Herodes por el pecado en el cual estaba él viviendo. Esto pues le acarrió el odio, el resentimiento de Herodías, mujer de Herodes. Dice el texto, Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. De alguna forma quería aniquilarlo, pero no se atrevía. En el caso de Herodías, pues anhelaba acabar con él. Y pues va a aprovechar aquella fiesta en el cual Herodes celebraba su cumpleaños. La hija de Herodías bailó para Herodes, y esto agradó grandemente. Dice, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Y ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Dice que el rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Y así es como termina el más grande de los nacidos de mujer. Aquel hombre que ocupó los escenarios, aquel hombre que fue confundido con el Mesías, desaparece, disminuye, como ya anteriormente él lo había anunciado. Hermanos, si esto aconteció a este grande hombre, a este profeta, el último profeta y al más grande de los hombres nacidos de mujer, pues, ¿qué no podrá acontecernos a nosotros? A veces nos escandalizamos porque nos pasa una cosa y porque a mí me pasa la otra. Nos ponemos a llorar, renegamos, maldecimos, nos ponemos contra Dios porque sentimos que es injusto que nos pase una cosa, otra cosa, o porque las cosas no nos salen como quisiéramos. Hermanos, estamos en medio de un campo de combate, de guerra, de batalla, y nuestra lucha es contra el demonio, contra el mal, que se abalanza contra nosotros, y más con los que servimos a Dios. ¿Cómo terminó Juan en la cárcel? Decapitado. Allá en las profundidades del calabozo, de aquel castillo, de aquella fortaleza de Maqueronte, aquel hombre grande a los ojos de Dios, murió allá, aislado, en la oscuridad, en las tinieblas. Yo creo que hubo momentos difíciles para él. En alguna ocasión mandó a sus discípulos a decirle a Jesús, ¿realmente eres tú el Mesías? ¿O tenemos que esperar a otro? Y en ese momento Jesús
se puso a curar a los enfermos, a expulsar demonios, a anunciar la buena nueva. Y les dijo, vayan y díganle a Juan que la buena nueva del reino es anunciada, que los enfermos son curados, los demonios son expulsados. Jesús está diciendo, claro que soy el Mesías. Claro que soy el Mesías. Y finalmente Juan termina sus días de esta manera. Hermanos, hemos de estar dispuestos a todo. Si realmente creemos en Dios, así como Jesús fue llevado a la cruz. Y Jesús va a morir en la cruz. Jesús se abandona totalmente en los brazos del Padre Celestial. El infierno se volca sobre Él y Él se entrega, se abandona. Es lo mismo que también debemos de hacer nosotros. Ojalá que nunca reniegues. Ojalá que nunca te vuelvas contra Dios, porque Dios no falla, porque Dios es fiel, porque Dios es veraz, porque Dios tiene la última palabra. Aunque a veces no te salgan tus planes, has de tener paciencia, has de saber esperar en Dios, que Él sabrá obrar y actuar. En el caso de Juan, pues, sí, una injusticia. De seguro que el demonio estaba enojadísimo con él y acabó con él de esta manera. Pero de seguro que Juan ha de tener un grande galardón si fue aquí en la tierra el más grande de los hombres, nacido de mujer. De seguro que también allá en el reino de los cielos ha de ocupar un lugar prominente dentro de los ortodoxos. Acostumbran a poner a un lado de Jesús a Juan el Bautista como una manera de honrarlo y de reconocer la grande labor que él desempeñó. Si aquí en la tierra se hace esto dentro de los ortodoxos, pues cuánto más Dios. ¿Cuánto más Dios? Dios nunca se dejará ganar. Dios siempre lleva la delantera. Si tú eres capaz de derramar tu vida por Él, de seguro que Él te glorificará. De seguro que Él te engrandecerá. De seguro que Él te bendecirá. Estamos llamados, y más en estos tiempos, a ser Juan Bautista, a ser esos profetas, a anunciar el Evangelio sin ningún temor, sin ningún miedo, aunque esté de por medio nuestra vida, aunque perdamos la vida, aunque quedemos en el camino. No importa, Dios espera esos profetas de estos tiempos que estén dispuestos a denunciar lo que no está bien, lo que va en contra del reino de Dios. Oramos a Dios, hermanos, porque a veces no es fácil, ¿verdad? Morir, negarse, entregarse, confiar en Dios totalmente. A veces uno quisiera venganzas, a veces uno quisiera justificarse, defenderse. Abandonémonos en las manos de Dios, que Dios de seguro hará lo mejor para cada uno de nosotros. Dios es fiel y de seguro que Dios Él sabrá recompensarnos en esta vida y en la otra. Que Dios, hermano, te bendiga abundantemente y que sepamos ser testigos de Dios como Juan el Bautista, no importa que vaya de por medio nuestra vida, nuestra existencia. Que Dios te bendiga abundantemente. Comparte el Evangelio. Continuamos con nuestra celebración.